Muchos de nosotros hemos escuchado de la historia de cuando el pueblo de Israel pasó por medio del desierto en Éxodo capítulo 16 y Dios le proveyó maná en medio del desierto. También hemos escuchado cómo Dios hacía que su ropa nunca envejeciera ni sus calzados, que está en Deuteronomio 29:5. También hemos escuchado cómo Dios le proveía a Elías comida en medio de su prueba. También escuché este fin de semana una prédica de cómo cuando en Juan capítulo 9 le trajeron a Jesús a Bartimeo, porque Bartimeo era ciego, él no podía ir por su propia cuenta hacia Jesús. Yo estoy seguro que Bartimeo escuchó muchas veces decir que Jesús sanaba, que Jesús hacía a los paralíticos caminar, que Jesús daba vista a los ciegos, que Jesús sanaba al leproso. Pero no es lo mismo escucharlo que vivirlo. Y llevaron a Bartimeo a Jesús y Jesús sanó su vista. Ya no era lo mismo que le contara, que lo vivieran. Está como Job dijo en el libro de Job 42 y versículo 5. Él dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos de nosotros estamos pasando por pruebas, estamos pasando por un proceso, pero ¿qué es lo que Dios quiere en medio de tu prueba, en medio de este desierto? Lo que Dios quiere es aumentar tu fe. Porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros podemos leer lo que dice la palabra, pero después de leer tenemos que creer lo que dice Dios, que si Dios lo hizo para el pueblo de Israel en medio del desierto, Él también lo va a hacer para ti. Yo estuve pasando por un desierto también y en medio de mi desierto pude ver a Dios obrar en mi vida. No era lo mismo leer lo que decía la palabra de Dios, que Dios proveía maná en el desierto para los hijos de Israel. Después pude ver cómo Dios me proveía a mí. En medio de mi desierto, en medio de mi prueba, estuve pasando por un proceso bien difícil y yo miraba la mano de Dios obrando. Venían y me traían comida, me traían cajas de comida, personas que yo ni siquiera conocía. Es más, tuve un buen tiempo sin comprar ropa nueva y yo era de las personas que estaba acostumbrada de cada rato estar comprando ropa, pero pasó un tiempo que toda mi ropa se empezó a desgastar porque estuve pasando por un proceso y esto lo cuento para la gloria de Dios. Y Dios enviaba personas que me trajeran ropa nueva, ni siquiera ropa en malas condiciones, porque Dios sabe la necesidad que tú estás pasando y si tú le crees, Él te va a proveer. También Dios me mandó zapatos en medio del desierto, porque yo estuve creyendo que si Dios lo pudo hacer por el pueblo de Israel en medio del desierto, también lo puede hacer para ti. Y yo lo que quiero que tú creas en esta mañana, que si Dios lo hizo por el pueblo de Israel, Él también lo va a hacer contigo. Solo tienes que creer, porque la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Tú tienes que creerlo, aunque tú no lo estés viendo, pero créelo que Dios va a obrar en tu vida. Si estás pasando en un proceso de prueba, es porque Dios quiere que tú lo conozcas más de cerca. No solo de leerlo, pero de experimentar su poder personalmente. Dios te bendiga.